Bueno, vamos con lo último de lo que viene sucediendo en Londres, en Gran Bretaña. El gobierno elevó el nivel de alerta terrorista de grave a crítico y ordenó el despliegue de militares para apoyar a la policía. Las fuerzas políticas decidieron suspender la campaña electoral con miras a las elecciones del 8 de junio por el atentado. Oh my God. What's going on? El despiadado ataque del Estado Islámico durante un concierto adolescente en Manchester ha dejado en shock al Reino Unido. Esta mañana desde Downing Street, la primera ministra Theresa May tildó de repugnante el atentado contra niños y jóvenes que provocó 22 muertes y dejó 59 heridos. Es indudable que el pueblo de Manchester y este país han sido víctimas de un cruel ataque terrorista, un ataque que atacó a algunos de los más jóvenes de nuestra sociedad con cálculos fríos, entre los peores incidentes terroristas que hemos experimentado aquí en el Reino Unido. Después de su mensaje, la primera ministra se trasladó hasta Manchester para reunirse con la policía local y supervisar las investigaciones e información relacionada al atentado. Además, firmó el libro de condolencias en honor a las víctimas del ataque yihadista. Tengo muy en claro que la policía y las fuerzas de seguridad tienen los recursos que necesitan para seguir con su investigación y me gustaría agradecer a los involucrados, la policía y otros servicios de emergencia, por la increíble forma en que respondieron a este terrible incidente. En el Palacio de Buckingham en Londres, la reina Isabel y el príncipe Felipe, así como su hijo Carlos y la duquesa de Cornwall, hicieron un minuto de silencio en conmemoración de las víctimas. El Reino Unido celebrará elecciones el próximo 8 de junio, pero el líder opositor del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, señaló que decidió junto a la primera ministra May y otras agrupaciones políticas suspender la campaña hasta nuevo aviso. Son noticias absolutamente chocantes. Es el acto de violencia más espantoso que ha tomado la vida de jóvenes que estaban en un evento de música para disfrutar. Mientras que en una de las calles de Manchester apareció esta cartelera con la frase Pray for Manchester o una plegaria por Manchester bajo el hashtag We Stand Together, que puede ser traducido como permanecemos juntos. Al cierre de esta edición, Londres elevó el nivel de alerta terrorista de severo a crítico al considerar que otro ataque es inminente. Bueno, haber elevado el nivel de alerta terrorista a crítico significa, como lo ha dicho la misma primera ministra, que un nuevo ataque puede ser inminente. Creo que básicamente confirma las peores presunciones sobre la autoría de este ataque. No es un lobo solitario en el sentido tradicional del término. O sea, no es un individuo que se radicalizó a través de Internet sin ningún contacto con una organización terrorista y que utiliza, los instrumentos más primitivos a su alcance, como un cuchillo de cocina, para realizar la acción terrorista. Usó un explosivo, lo cual ya revela un cierto grado de sofisticación. Todavía está por determinarse el tipo de explosivo, sí, pero si fuera un explosivo que utilizó elementos químicos, eso implica mayor sofisticación porque estos son no solo altamente tóxicos, sino además volátiles. Entonces, alguien que no tiene experiencia en su fabricación simplemente puede provocar su propia muerte operándolos, ¿no? Provocando una detonación accidental. Le puso esquirlas, bueno, eso no es tan complicado, pero para aumentar el daño que causaban, pero además se colocó, casi se diría de manera estratégica. Aparentemente no tuvo que pasar un control de seguridad, se colocó inmediatamente antes de cualquier control de seguridad, cerca de la puerta, según algunas versiones, y detona la carga a la salida cuando podías contar con que además del efecto de la onda expansiva de la explosión, el daño causado sería mayor por la estampida que podía generar esa explosión y por ende la posibilidad de más muertes estrictamente accidentales. Y la investigación de este caso, esta tragedia, el peor atentado en el Reino Unido desde el 2005, ¿no? 2005. Cuando hubo un atentado contra el sistema de transportes, es que estaba leyendo que ya las fuerzas de seguridad e inteligencia tienen como a 400 yihadistas que han vuelto de estar en las zonas como Siria y además hay 600 que quisieron ir a esa zona y fueron impedidos. Entonces ya tienen bastante por vigilar, digamos. Sí, se calcula,
Las cifras oficiales manejan el dato de 3.000 extremistas religiosos, además de los cuales habría unos 800 que viajaron a Siria o Irak y de los cuales la mitad habría regresado. Unos 400. Claro, unos 400 aproximadamente habrían regresado. Y el temor era obviamente que esos 400 intentaran seguir las directivas del Estado Islámico, que en este caso ¿cuáles son? Ataquen a las potencias occidentales que forman parte de la coalición que nos combate en Siria e Irak, y si no pueden atacar blancos militares, ataquen población civil como, según ellos, su fuerza aérea también ataca a nuestros civiles en Raqqa y en Mosul, y también mata a mujeres y niños. Entonces, digamos, la pregunta, lo que todavía no se ha dicho es si esta persona, este terrorista que perpetró el atentado, fue uno de los que regresó de esos lugares o no. Es un hijo de libios. Hijo de nacido en Manchester. Sí. O sea, no es un refugiado, además, es otro dato que se tiene. No, la gran mayoría, si bien son de origen musulmán, muchos de los cuales no practicaban su religión hasta poco antes de... O sea, su conversión religiosa es posterior a una suerte de radicalismo político o en algunos casos sencillamente a su marginalidad social. Como decía un autor francés, Olivier Roy, no es la radicalización de la religión, es la islamización del radicalismo, que ya preexistía en algunos casos. En este caso particular todavía falta saber mucho de él, pero en todo caso la mayoría de estos atacantes son nacidos en países occidentales, son ciudadanos de países occidentales, no son inmigrantes, no son refugiados. Y lo que también decían en algunas entrevistas algunos ex agentes o funcionarios, autoridades de inteligencia del Reino Unido, es que por eso era más necesario que nunca tener buenos contactos con las comunidades islámicas y no construir barreras, sino al contrario, tender puentes para tenerlos cerca, para contar con información de inteligencia misma, ¿no? Bueno, el personaje este que llevaba un explosivo en su ropa interior de origen nigeriano en los Estados Unidos fue denunciado por su propio padre. O sea, efectivamente, las comunidades en Inglaterra, en el Reino Unido en general y Estados Unidos, las comunidades musulmanas han cooperado con las autoridades, pero incluso la propia comunidad no puede detectar casos de radicalización como estos, que en ocasiones no pasa por su participación en organizaciones comunitarias. Pasa o bien por la autorradicalización a través de medios electrónicos como Internet, o bien a través de su participación en pequeñas células, muchas veces clandestinas. No es que vayan a la mezquita los viernes, no participan muchas veces de las organizaciones comunitarias.